Justamente ayer en la Asamblea Nacional, a quien ya tenemos conectado y agradecemos su presencia, el señor asambleísta Darwin Pereira hablaba y decía: ahora sabremos las plenas de Lazo. Y su gavida, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea dispuso levantar la reserva de la bitácora de la Presidencia y la información entregada por la Superintendencia de Compañías a la Comisión. Entonces, avanzamos con esta entrevista. Agradecemos, estimado asambleísta Pereira, por acompañarnos aquí en Wambra Medio Comunitario. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Buenos días. Estimado Jorge, estimada Verónica, qué gusto saludarles. Buenos días, un abrazo y gracias por la invitación y también un abrazo y un saludo para la corta audiencia. Muchísimas gracias, asambleísta. Bueno, la primera pregunta de cajón es: ¿por qué Darwin Pereira consideró importante y que se levante la reserva de tanto la información de la Superintendencia de Compañías como de la bitácora de la Presidencia? Por un tema de respeto para la ciudadanía, por un tema de darle un toque de seriedad a la política, de terminar con estas elucubraciones. Se ha dicho que ahí en ese informe de la Superintendencia de Compañías hay un montón de nombres, se ha dicho que ahí están los nombres de los políticos, pero al momento que generalizan nos involucran a todos. Yo a mucha honra me considero político, no politiquero. Y el hecho de generalizar, las generalizaciones le han hecho un extremado daño al debate político de este país. Yo no podría, por ejemplo, mañana decir los periodistas son corruptos. Ustedes, con justa razón, me reclamarían, porque ustedes me pedirían de nombres de quiénes son. Es lo que yo he exigido. Dicen que ahí en ese informe hay nombres de políticos, pero ¿cuáles son? Pues, o sea, dicen, inclusive se atreven a decir de asambleístas, pero por el amor de Dios digan cuáles son y no los quieren decir. Muchos dicen: yo tengo los nombres, yo sé quiénes son, y ni siquiera han tenido la valentía de ir a poner la denuncia en la fiscalía. Entonces le están tomando el pelo a la ciudadanía. Para que dejen de tomarle el pelo a la ciudadanía, yo lo que he dicho es: hagamos públicos y que de una vez se sepa cuáles son esos nombres, tanto en el informe de la Superintendencia de Compañías como los nombres de asambleístas que visitan continuamente Carondelet. Eso queremos saber y que el país sepa. Han existido ya varias acciones de la Asamblea Nacional. El informe de la Comisión Multipartidista que fue votado en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobado a pesar de algunos comentarios críticos, por ejemplo, algunos comentarios justamente de la bancada de Pachacutic. Existe este pedido de levantamiento de información. ¿Hacia dónde nos conduce en el país la Asamblea Nacional estas decisiones? ¿A dónde nos están llevando justamente estas acciones, señor asambleísta? A parar el show, porque hay muchos asambleístas que se han convertido en una especie no sé, de circo, han convertido la asamblea en una especie de circo y solo viven del show, porque solo viven de las elucubraciones. Yo he dicho: paremos el show, porque no puede ser que sigan viviendo las elucubraciones. La asamblea tiene cosas más importantes o otras cosas tan importantes como estas que debatir. Y eso es lo que yo le reclamaba ayer en la sesión reservada: ¿cuándo nos vamos a poner a debatir la falta de medicina en los hospitales? ¿Cuándo nos vamos a poner a debatir el tema de la seguridad o de la inseguridad que vive el país? Frente a ello, me parece que hoy ya no tienen excusa. Ya no pueden decir los asambleístas. Hoy tendrán que decir con nombre y apellido: estos son los que están en las compañías con la mafia albanesa respecto del informe de la Superintendencia de Compañías. Estos son, con nombre y apellido, los que visitan al presidente. Y con eso quitamos la tela de duda, sobre todo los asambleístas, porque hoy incluso hay gente en la calle que dice: los asambleístas son narcopolíticos. Ese es el común, porque eso es lo que han sembrado algunos irresponsables que no se atreven a dar nombres y apellidos. Yo exijo que se den nombres y apellidos. Yo no tengo ninguna relación con los narcopolíticos, no tengo ninguna relación con los narcos, y peor aún, estoy en la lista de los que visitan al presidente. Ahora, asambleísta, la gente se pregunta: ¿para cuándo el juicio político? Tenemos ya este informe, tenemos este levantamiento de la reserva de estos dos documentos, pero ¿para cuándo, qué bloques están perfilando para presentar este pedido de juicio político? Ha sido el bloque de UNES quien ha dicho que va a presentar el juicio político a finales de esta semana o quizás a principios de la otra. Al menos eso es lo que he conversado hasta ayer con ellos. Obviamente tienen razón en el argumento de ellos que nos dicen que están preparando todos, absolutamente todos los posibles blancos que podrían quedar libres para que la Corte Constitucional no bloquee el juicio político. Recordemos que la Corte Constitucional es la que tiene que al final del día dar luz verde. Muchos dicen que la Corte tiene la última palabra. Yo he dicho que la Corte tiene la primera palabra.
porque si la Corte no da luz verde para el juicio, no hay juicio, es decir, ni siquiera se inicia. Si la Corte da luz verde, me parece que otro va a ser el cantar, y si la Corte da luz verde para el juicio político, los días de Guillermo Lasso estarían contados. Hay justamente crítica desde varios sectores políticos a la gestión del primer mandatario. Usted, desde la posición ya más personal como Darwin Pereira, ¿aprueba que avance un juicio político con posible dictamen de destitución del presidente de la República? Yo he sido un político serio. Yo voté a favor del informe y por lo tanto eso quiere decir que estoy a favor de un juicio político. Estoy a favor de un juicio político. El presidente Guillermo Lasso debe irse de la presidencia. No debería esperar un juicio político. El presidente Guillermo Lasso, por decencia, debería renunciar y debería entregarse a las autoridades, porque al ritmo que vamos, el señor Guillermo Lasso va a terminar siendo cómplice de todo este estado catastrófico de corrupción que cada día se destapa en el país. Y quizá es la misma posición que mantiene toda su bancada del bloque de Pachacuti. Y digo porque hay posiciones contrapuestas, lo nombraba, incluso críticas al informe de la comisión. Luego esta representación, salió un comunicado que iba a juicio político firmado por el presidente de la Asamblea. Una de las asambleístas firma como Pachacuti, pero es criticada porque se dice que ya no está en Pachacuti. Y entonces un poco nos marean a la ciudadanía. ¿Cuál es la posición de la bancada de Pachacuti frente a este tema? Hemos sido nosotros claros y tajantes. La señora Mireya Pazmiño, a quien respetamos y queremos mucho, y es una gran amiga, no pertenece a la bancada de Pachacuti, por lo tanto sí hemos rechazado que firme como Pachacuti. No es afiliada a Pachacuti, por lo tanto no puede firmar como Pachacuti. Y en consecuencia, al estar separada pues de Pachacuti, al no ser afiliada, no está bien que se tome nuestro nombre. Eso más bien yo les he dicho a la mayoría, a la gente que está en la mayoría, a los que están en la mayoría, que eso exacerba los ánimos en Pachacuti, por un lado. Por otro lado, hemos sido claros en nuestros mensajes de varios asambleístas que hemos dado declaraciones a los medios de que estamos a favor del juicio político, no porque nosotros querramos como tal, per se, yo sí quiero. Sin embargo, nosotros siempre, al estar en un colectivo, analizamos en colectivo. Y este fue un análisis que se hizo al interior de la bancada de Pachacuti y se ha decidido al interior de la bancada apoyar el juicio político. Consecuentemente, hay una disposición de la bancada, vamos por el juicio político, no solamente vamos a votar para que se apruebe el juicio político, vamos a votar para que en la censura, cuando se necesiten los 92 votos, van a estar los votos de Pachacuti. Ahora, el día de ayer se hicieron unas revelaciones de audios que apuntaban la participación, de dos generales de la policía en todo este tema. Y ahí quisiéramos saber si también la Asamblea ha pensado en continuar las investigaciones, por ejemplo, sobre otros frentes que se abren en este caso. Mire, los audios revelados el día de ayer avergüenzan a la Policía Nacional, porque prácticamente nos colocan a los ecuatorianos en el análisis, en el debate, en la preocupación de qué clase de oficiales estamos formando. Oficiales para que nos protejan a la ciudadanía u oficiales para que protejan a una autoridad que está involucrada en actos de corrupción. Porque ese es el debate que se da en esas llamadas telefónicas. Ellos discuten, ¿no? Y la general Tanyavarela dice una cosa, el general Vargas dice otra cosa, y al final del día lo que están ahí lucubrando es cómo proteger al presidente de la República. Discúlpeme, pero mis impuestos no pueden ir para pagarle a este tipo de generales que hacen quedar mal al uniforme de la Policía Nacional, porque se supone que la obligación de todo funcionario público, inclusive de la policía y mucho más de la policía, es combatir la corrupción en cualquier estado, en cualquier funcionario en el que se le encuentre. Y no es posible que estos generales en esas conversaciones se confabulen para defender al presidente Lasso cuando tienen en sus manos, incluso un general dice, le hemos puesto hasta corazón a esto, y en pocas palabras, tenían en sus manos todo el informe en el que le involucraba al presidente de la República. ¿Acaso lo hemos mandado ahí para que protejan al presidente de la República cuando está involucrado en casos de corrupción? Me parece que es una falta de respeto y una desvergüenza, o mejor dicho, una vergüenza nacional, estos generales que se han formado en nuestra policía con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Y justamente era una de las observaciones que se realizaba al informe presentado por la Comisión Multipartidista de Seguimiento de este caso. Si bien
era evidenciar cuál era el objetivo, era evidenciar cuál era el vínculo del presidente de la República, pero existen otros funcionarios, hay la institucionalidad que está puesta en jaque en este momento por los vínculos y actos de corrupción, las empresas públicas, Flopec, Petroecuador, en fin. En la Asamblea Nacional, ¿cómo se está asumiendo justamente esta crisis que existe hacia la institucionalidad por estos vínculos, posibles vínculos de corrupción? El día de ayer entiendo que han sido separados los dos generales que todavía quedaban, porque obviamente la general Tania Varela ya no está en la institución policial, han sido separados. Sin embargo, sí hay un debate al interno de la Asamblea respecto de si separarlos, a lo mejor no, más bien será un premio, ¿no? Y ahí es cuando uno entra al análisis. Nosotros como asambleístas, que a lo mejor mucha población dirá, ¿y por qué no hacen algo? Lamentablemente no tenemos facultad legal para actuar sobre los policías, ¿no? Aquí a quien le corresponde es a la señora fiscal, una señora fiscal que le queda debiendo muchísimo al país, porque lo último que hemos sabido de ella es que se pega un par de shows por ahí con allanamientos, ¿sí? Para simplemente que salgan las noticias y nada más. Pero si lamentablemente estos corruptos de cuello blanco, que ganan millones de dólares, que tienen patrimonios millonarios sin saber cómo llegaron a tener esos patrimonios, resulta que no les pasa absolutamente nada. Por eso yo me recalco en decir, y no tengo pelos en la lengua, yo siempre he sido claro con el país, que la fiscal general de la Nación le queda debiendo muchísimo, muchísimo al país. Ya para ir finalizando esta entrevista, asambleísta Pereira, en estos días la Asamblea Nacional tiene que debatir sobre esta ley que presentó el Gobierno Nacional sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Y ahí un poco preguntarles cuál es el análisis, cómo será el debate y la votación. Nosotros estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia en tanto y en cuanto hayan reglas claras y no implique eso que el día de mañana se quiera considerar como delincuencia a la protesta social. Eso habrá que separarlo. Si eso no se separa, si está pensando el presidente de la República que va a utilizar las Fuerzas Armadas para, a pretexto de esta reforma, poder utilizarlas contra la protesta social, que es casi un hecho que se le viene, nosotros no vamos a dar paso a aquello. Me parece que esa es una protección, eso es un bien para nosotros que tenemos que proteger, que es la protesta social. Esa protesta debe estar garantizada y no pretender, a pretexto, repito, de decir que hay que combatir la delincuencia y por eso hay que sacar a los militares a las calles, pensar que los podemos sacar para combatir a hermanos que salen desesperadamente a gritarle a un Estado de que no les da salud, que no les da educación, que no les da vialidad, que no le da seguridad cuando nos están matando, secuestrando, vacunando, etcétera. Entonces, esa protesta debe quedar protegida. Si no va a quedar protegida, no habrá los votos de Pachacuti para esa reforma. Y de acuerdo, este fin de semana justamente nos reportaron desde la provincia de Esmeraldas que continúan los asesinatos a personas en esta provincia, a pesar de que hay un decreto de estado de excepción. Pero también usted nombraba que la Asamblea Nacional, mientras está en este debate de juicio político al presidente de la República, hay algunas leyes, reformas de leyes que están trabadas y que no han avanzado, y también la ciudadanía está al pendiente justamente del trabajo de la Asamblea Nacional. Luego de despachar, de avanzar con esto, prioridades que han hablado, que han conversado en la Comisión de Administración Legislativa, estimado Darwin. Estamos evaluando el trabajo de las distintas comisiones que existen. Son 15 comisiones que tenemos en la Asamblea Nacional. Constantemente estamos preocupados por este tema con el presidente de la Asamblea y obviamente con los miembros del CAL. Claro, las comisiones tienen toda la autonomía para actuar. Sin embargo, sí sería importante recalcar que al menos en el periodo de Virgilio Saquicela, del cual yo soy su vicepresidente, llevamos más de 30 leyes aprobadas. Es decir, leyes no hemos parado de darle al país. Muchas veces hemos trabajado hasta 8, 9, 10 de la noche con tal de que las leyes salgan. Tanto así de que, por ejemplo, para que ustedes sepan, le hemos entregado al país 9 leyes en materia de seguridad. Solo para el área de seguridad le hemos entregado 9 leyes al presidente de la República. La polémica ley de uso legítimo de la fuerza, que hoy en día autoriza a un policía que irán a matar si es que el delincuente pone en peligro la vida suya o la de un tercero, está en manos del presidente para que la ocupe y no la ocupa. La polémica, la última ley que reforma 8 cuerpos legales, en la que, por ejemplo, penalizamos a aquellos jueces que dejen en libertad a aquellos delincuentes que tengan que ver con bandas organizadas, o que hoy en día se penaliza el delito de utilizar menores para delinquir, como se lo ha visto en nuestros últimos días. Es decir, la Asamblea se ha ido ajustando, se ha ido sintonizando con lo que está pasando en la realidad, en la práctica.
Lamentablemente, lo que no vemos es voluntad política. El tema de luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia, no pasa necesariamente ahora mismo por leyes, que ya las tiene el presidente. En este momento, pasa por presupuesto. No es posible que pretendamos que la policía vaya a combatir la delincuencia en carros, que si usted se ríe, se le quiebran los parabrisas, pero que sin embargo los delincuentes andan en carros blindados, pues. O sea, hay una concepción equivocada de cómo vamos a combatir la delincuencia. A mí me da la impresión que un día de estos vamos a ver a los policías corriendo detrás de los delincuentes con un chipote chillón, porque mientras el policía tiene un arma que dispara un tiro, el delincuente tiene una que dispara 20 tiros en el mismo tiempo. O sea, no hay una concepción clara respecto de cómo vamos a combatir la delincuencia, y más allá de eso, estamos abriendo un debate muy peligroso porque nos estamos yendo solo a ver una cara de la moneda, que es la sanción, el castigo, la rigurosidad del Estado con quien delinque, pero no estamos viendo la otra cara de la moneda, aquella de revisar la causa, dónde está el origen, cuál es la génesis de este problema, y la génesis está en la deserción escolar. La génesis está en una educación paupérrima porque ni siquiera hay aulas para los estudiantes dignas en las que puedan estudiar, en las que les incentive a quedarse. El tipo de educación no se compagina con el país que tenemos. No encuentran los jóvenes cuando se gradúan con mucha alegría, con mucho entusiasmo, un cupo en la universidad. Si se enferma nuestra población, tiene que ir a un hospital en el que no hay medicinas, y si no hay plata para la medicina, se muere su mamá, se muere su hermano, se muere su hijo. Frente a ello, esa persona tiene que buscar la plata por las buenas o por las malas, discúlpeme. Y eso no se está mirando, y eso es básicamente las razones que hoy nos llevan a pedir que Lasso se vaya. Que el Guillermo Lasso tiene que irse porque le ha hecho extremadamente daño al país. Le voy a dejar un dato que es escalofriante. Mientras que nosotros aquí no tenemos medicina en hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos educación, en este gobierno se han sacado más de 6.000 millones de dólares de la plata suya, mía, a la Reserva Monetaria Internacional. Anunció con bombos y platillos en enero que la Reserva había llegado a 9.300 millones de dólares cuando él la recibió con 3.000. Imagínense, toda esa plata, ¿cómo nos hubiese servido acá para comprar las medicinas que nos ya hacen para falta, finalizar, para darle la seguridad al país que tanta falta le hace en este momento? Y ya para finalizar con esta pregunta, asambleísta, este juicio político y todo lo que ha analizado la Asamblea, lo que usted nos comenta, ¿no es más bien una forma de desestabilizar al gobierno, un intento más bien de que, por ejemplo, se ha hablado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, puede ocupar más adelante el sillón de Carondelet? No, de ninguna manera. Nosotros no estamos viendo quién a lo mejor vaya a venir. Además de que yo soy abogado y yo respetaré y respeto lo que dice la Constitución. Y la Constitución por ningún lado lo flanquea Virgilio Saquicela, presidente. La Constitución lo que dice es que quien tiene que asumir la presidencia es el vicepresidente. Nos guste o no, eso es otra cosa. Pero la ley es clara. La ley dice que quien tiene que asumir es el vicepresidente, el señor Alfredo Borrero. Consecuentemente, aunque no me guste, es lo que dice la ley y será quien tenga que asumir la presidencia una vez que se vaya el señor Guillermo Lasso, que ojalá, por dignidad, renunciara, pero no hay desestabilización en un proceso democrático. Desestabilización hubiera si nosotros estuviéramos llamando a la gente a las calles, si estuviéramos diciendo que se vaya Guillermo Lasso, vamos a votarlo a Guillermo Lasso por una vía que no sea la democrática. No, nosotros estamos siguiendo los cánones regulares que nos plantea la ley y, por supuesto, la Constitución. Gracias por acompañarnos, asambleísta Darwin Pereira. Justamente estaremos al pendiente de lo que decida la Asamblea Nacional del seguimiento a juicio por pedido de juicio político al presidente de la República. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Buenos días. Muy buenos días. Estuvimos con Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea Nacional.